Culmina una nueva semana en la que, una vez más, nuestro gobierno de la República Oriental del Uruguay nos ha deparado algunas sorpresas para nada agradables. Y se van sucediendo semana tras semana situaciones en las que realmente uno piensa, caramba, ¿esto es verdad o se trata de un chiste de mal gusto? Digamos que vamos a analizar nada más que 3 hechos que, a mi entender, pautaron lo que ha sido esta semana en materia del gobierno de nuestro país. Voy a empezar refiriéndome a los dichos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, el inefable Pablo Mieres, el hombre que destruyó un partido político y que ha sido premiado con un cargo de responsabilidad en el gobierno nacional, quien, muy suelto de cuerpo, comprobó o confirmó que dentro de los lineamientos previstos por el actual gobierno de nuestro país está la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Así como lo escuchó, sin anestesia lo dijo. La pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores es uno de los lineamientos del actual gobierno de la República Oriental del Uruguay. Bueno, y usted dirá, caramba, hay que tenerle paciencia a este gobierno. Estamos en una situación de pandemia, estamos en una emergencia sanitaria que enfrentan todos los países del orbe. Pero yo quiero recordarle, mi amigo, que en julio del año pasado, quien hoy en día es el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfi, sin siquiera saber todavía que iría a ocupar tal cargo, sin saber siquiera que esta coalición llegaría a alcanzar el gobierno, ya decía por aquel entonces que sería necesario introducir un ajuste que permitiera el congelamiento de los salarios. Es la eterna receta de la derecha, mi amigo. Toda la vida fue así. ¿O alguna vez usted escuchó que un gobierno de derecha intentara apretarle el cinturón a los poderosos, al empresariado? ¿Cuándo sucedió? Siempre el apriete más fuerte viene por el lado de los trabajadores. Y en esta oportunidad no ha sido diferente. Aun cuando el ministro de Trabajo sea un ex progresista, hoy, desde allá hace un buen tiempo, devenido en socialdemócrata y ahora vinculado a la más rancia derecha de nuestro país, juntado con el herrerismo y con Cabildo Abierto. Dejemos de lado ese tema, vayamos al segundo tema que va a ocupar este comentario de hoy y tiene que ver con lo que fue la sorpresa que evidenció el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, al comprobar lo que según él es un gasto exorbitante en la alimentación de los niños de las escuelas del país. No logra entender el ministro da Silveira el porqué de que, a pesar de que hay menos niños usufructuando la alimentación brindada por las escuelas, igualmente el gasto es alto para su entender. Bueno, mi amigo, esto sucede cuando al frente de un cargo de tanta responsabilidad se pone a personas que no tienen la más mínima idea de lo que es una escuela pública y fundamentalmente en un barrio carenciado y más fundamentalmente aún en el interior del país. Gente que no ha visitado el interior del país o que no se ha embarrado los zapatos, como se suele decir habitualmente, no puede conocer de estas cosas. Gente que viene de la educación privada, que acostumbra a visitar escuelas y liceos privados, no conoce la realidad de las escuelas Aprender, las que otra se llamaba, por ejemplo, las escuelas de contexto crítico. Y la explicación es muy sencilla, mi amigo, pero hay que explicarle al señor ministro. La explicación es que hasta hace poco los maestros directores y los cocineros de las escuelas hacían, como se suele decir vulgarmente, de tripas corazones. Con aquellos muy menguados recursos brindaban alimentación abundante y de calidad y con una pulcritud envidiable a mucho más gente. Los niños se iban satisfechos con comida abundante y de calidad.
Pero bueno, ante esta emergencia se optó por sospechar de la pulcritud o la probidad del servicio de alimentación que se brindaba en las escuelas. Y se optó por la contratación de empresas o cooperativas que brindaran ese servicio. Y es una cuestión lógica. En las escuelas no había afán de lucro. Se gastaba o se invertía lo necesario, lo exactamente necesario y estrictamente necesario. Pero cuando se le otorga la posibilidad a empresas o cooperativas, es obvio que ahí están los salarios, está el costo de traslado, está la ganancia de estas empresas. Aparentemente el ministro no ha percibido la verdad de la milanesa y habría que explicarle en mayor detalle. Y dejé para lo último de este comentario el hecho que, a mi entender, es la gota que rebasa el vaso en esta semana tan nefasta de información gubernamental de nuestro país. Y vamos a tomarlo de manera un tanto jocosa. Digamos que ahora sí, finalmente, el Banco de Previsión Social va a contar en sus filas, en su directorio, con una persona con probidad, alguien con capacidad comprobada para estar integrando ese directorio. Sale del directorio la doctora Rosario Oiz, que tiene un currículo tan paupérrimo como el que voy a leer, que dice así. La doctora María del Rosario Oiz es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, escribana pública, tiene curso de posgrado en Derecho en la especialidad de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, es profesora ayudante de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República e integrante del Grupo de Investigación de Seguridad Social y del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Lo ha sido desde el 95 hasta el 2011. Ha sido expositora en cursos dictados por el Centro de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y del Colegio de Abogados del Uruguay sobre temas de seguridad social. Y fue vicepresidente del BPS desde el 20 de mayo del 2010 y ejerció la presidencia del organismo desde el 13 de febrero del 2015 hasta el 23 de abril del mismo año, además de haber sido expositora en seminarios y jornadas nacionales e internacionales en representación del BPS. La doctora y profesora María del Rosario Oiz deja su cargo para ahora sí que sea ocupado por alguien con probidad en la materia que se requiere del Banco de Previsión Social. En su lugar ingresará la señora Araceli de Lourdes Desiderio Otero, que tiene como formación académica primaria y secundaria completa. Y como educación técnica tiene la producción de especies ornamentales. Y como experiencia laboral tiene que su experiencia está basada en cargos de dirección y gerenciamiento en empresas de su propiedad y que desde el 2017 se desempeña manejando la operativa en presentación de proyectos de empresas de paisajismo Araceli Desiderio, o sea, gerencia su propia empresa de paisajismo. Chiste de mal gusto, de extremado mal gusto lo que estamos viendo. Pero esto es lo que pasa cuando hay que repartir cargos a diestra y siniestra como para poder mantener un mínimo de gobernabilidad. Y cuando decíamos hace un tiempo atrás, muy poco tiempo atrás decíamos que no se llenaban los cargos en los organismos del Estado porque no tenían gente capacitada y con desprendimiento suficiente como para ocuparlos, nos decían que éramos tirabombas. Acá está la demostración. Se siguen hasta ahora intentando ocupar esos baches que necesitan ser ocupados porque hay que sacar del medio a todo aquel jerarca que hubiera sido puesto por el Frente Amplio y poniendo en su lugar a lo que venga, cualquier cosa. Realmente lamentable, y cómo desearía no tener que volver a hablar sobre temas similares a los que hoy he expuesto aquí. Pero mucho me temo que serán 5 años muy penosos
para nuestro país y que seguramente nos tendrán aquí comentando semana tras semana los pormenores de esta pésima gestión gubernamental.